Mis amados, bendiciones. Bueno, un fin de semana nuevo y muchos países se están abriendo. No estamos ahora como estábamos antes de que se declarara esta falsa pandemia. Y cuando hablo de falsa pandemia no es que yo desconozca que ese virus de laboratorio no es mortal. Sí, ha matado gente, claro que sí, pero no se ha cerrado ningún país por otros crímenes mayores. Esto no me cabe la menor duda y cada vez me convenzo más que cabezas que desean manejar el mundo se unieron para formar una fuerza maligna. Ahora mismo vamos a entrar en la pandemia económica que te vengo hablando desde febrero. Sí, para muchos será oportunidades de crear negocios nuevos, de fortalecer negocios, hacer buenas relaciones, avanzar, salir adelante, pero para otros tantos será un tiempo muy difícil. Pero hay algo que está sucediendo detrás de todas estas cosas, porque el hombre piensa hacer cosas, pero Dios incluido los planes de esos hombres, los va a utilizar para su beneficio. Y en este tiempo complejo, porque es complejo, quien no reconozca que es un tiempo complejo, imagínate, muchas congregaciones se abrieron la semana pasada y aquí en Estados Unidos, pues en la Florida precisamente, este domingo, pero con una cantidad de regulaciones, los pastores sometidos a cumplir una cantidad de requisitos para poder abrir, eh, hace que caigamos en cuenta que a pesar de la jugada que hicieron, nos están reprimiendo en muchas cosas en nuestra fe. Pero a pesar de todo eso, Dios tiene un plan y los va a usar a ellos. Va a usar el plan que Satanás comenzó a trazar para beneficio de su obra. Y cuando hablamos del beneficio de la obra del Señor, estamos hablando de tu vida y de la mía. Y por las escrituras puedo darme cuenta. Bueno, empecé a darme cuenta desde el 2005, pero comencé a hablarlo entre mis amigos pastores en sus iglesias como desde el 2006, 2007. Y en aquel momento pues caía muy mal la enseñanza, como te lo dije en el capítulo anterior, que es cómo se va a cambiar el formato que se ha llevado tradicionalmente de las congregaciones. Ahora mismo, ya pues 3 meses o 2 meses, en donde solamente sus líderes han podido instalar el Evangelio a través del Internet, porque no hay otra forma, hasta este domingo que aquí en la Florida empieza. O sea, ya ahí está dándote un cambio que ya dio sus primeros pinceladas. Indudablemente que esto va a seguir aumentando en el sentido de que ya las personas probaron en estos meses que ellos pueden evangelizar a través de las páginas sociales y esto va a seguir creciendo. Indudablemente habrá que tener mucho cuidado con todas las cosas que escuchemos, porque no se trata de terror, de pánico, de miedo, no. Se trata de que las personas van a querer escuchar de los hijos de Dios qué principios de Dios establecidos para este tiempo funciona para sus vidas. Esa va a ser la comida que los que no conocen del Señor y los que estaban mal parados en el Señor, mal parados, no estaban bien parados, aclaro la palabra, porque en algunos países puede ser vulgar, eh, entren en la línea que el Señor desea. Y toda esta enseñanza lleva a que hay una promesa que Dios dijo que va a hacer, o sea, no la depositó en las manos de ningún hombre, Él lo va a hacer. Y cuando Él dice que Él lo va a hacer, es que Él va a trabajar con los corazones
de muchos líderes para enseñarles, así como el mundo está tratando de hacer un nuevo orden mundial. El Señor va a hacer un nuevo orden en la iglesia mundialmente también. Y ese orden está muy instalado, muy firme en la escritura en cuanto a la manera de servir al Señor en su día. Eso va a romper paradigmas, tradiciones, porque veo por la escritura, la palabra seguirá siendo importante, indispensable, pero es algo en lo que tú y yo tenemos responsabilidad de leer, de estudiar, de meditar, de reflexionar. Ya no debemos dejarle la carga como se ha depositado de parte de la membresía en los pastores, que ellos son los que tienen que estudiar y traernos el mensaje, porque para eso estamos pagando. Prácticamente esa es la síntesis del pensamiento de la iglesia, pero eso va a cambiar, ¿ya? Este momento que vivió el mundo entero ha enseñado que es más frágil de lo que pensábamos la vida. Entonces, el día del Señor va a ser como está estipulado, un día de fiesta para Él. Entonces, para lograr eso, el formato que tenemos establecido por años, por siglos, va a tener que cambiar. Entonces Dios dice que como el hombre no es capaz de hacer ese cambio, Él lo va a hacer. ¿Y sabes cómo Dios los hace? Se toma el corazón de esos líderes que Él quiere usar y comienza a cambiar el formato de Dios. Y no estoy diciendo que la palabra no sea importante, pero muchas cosas en la iglesia del Señor van a cambiar. Entonces estamos hablando de lo que va a hacer ese cambio y cómo en el pasado, cuando los israelitas perdieron el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, de donde Dios le hablaba a sus profetas, donde Dios le hablaba a el sumo sacerdote, que era como el profeta para el pueblo, se perdió. Entonces, estamos viendo las cosas que no debemos cometer ahora que esa reforma viene, porque esa reforma viene. Yo creo todo lo que la palabra dice. Y si Él dijo que lo va a hacer, no dudo ni por un milímetro, ni por una milésima de un segundo que Dios lo va a hacer. Entonces estábamos hablando de cómo los filisteos, cuando se llevaron el arca, pensaron que habían hecho mucha cosa buena y llevaron el arca, que era el Dios Todopoderoso, la representación de su presencia, y la pusieron delante de todos sus ídolos. Pero el Señor comenzó a destruir todos esos ídolos que ellos tenían y después comenzó a herir la gente. Entonces murió mucha gente y muchos enfermos, le daban unos tumores entre los filisteos. Entonces ellos decidieron devolver la carreta, devolver el arca. Hicieron una carreta, le pusieron 2 bueyes, 2 vacas y la devolvieron. Entonces quedamos en el capítulo anterior en donde esa carreta de 2 ruedas había llegado a el campo de la gente de Bet-Semes, y cuando ellos lo vieron, ellos se alegraron. Y cuando bajaron el arca, lo pusieron en esa piedra que narramos la vez pasada, esa gran piedra, y pusieron las ofrendas que ellos enviaron, que era de oro, una representación de los tumores y 5 ratones por los príncipes de las 5 ciudades, donde había el Señor hecho estragos. Pero que la gente de Bet-Semes, aunque cortó la carreta, hizo una fogata y sacrificó los 2 bueyes, ellos después solo pensaron, primero, como lo vamos a ver en la escritura, no contarle a todo el pueblo de Israel que la tenían. Sí, porque cuando la presencia de Dios está, no es para un solo lugar. Así lo hemos visto por años, en que se encierra la presencia y no hay manera
de que otros tengan la forma, la manera de cómo alcanzarla, sino que la hago propia y que nadie más la tenga. Eso fue uno de los pensamientos de ellos, por lo cual ellos no le contaron a todos los demás vecinos, pueblos de Israel, aldeas, que ellos la tenían. Entonces, el segundo punto fue que ellos fueron más por curiosear qué había en el arca, que había tanto poder y tanta gloria que los israelitas habían conocido por tiempo. Ellos querían investigar cómo de ese cajón salía todo eso. Y entonces cuando abrieron y miraron, Dios comenzó a dar una mortandad tremenda, igual que como hizo con los filisteos. Entonces, en el versículo 19 de ese capítulo que estábamos trazando, ¿cierto? Que es primera de Samuel 6, llegamos al 18, en el capítulo anterior, hay que me alcance el tiempo para aunque sea terminar esto. El versículo 19 dice: el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo y tan poderoso? Aquí hay una cosa que es bien importante. Tuvieron que morir 50,000 y pico de personas para darse cuenta que delante de Dios hay que ir en consagración, que lleva el camino de la santidad. Si el cambio para la iglesia viene, la demanda del Señor es, empezando por sus líderes, que sean santos. Y cuando hablamos de santidad, no es solamente la pureza en esa persona, sino sus ambiciones, sus expectativas, porque a lo mejor ya no es mujeriego, no es adúltero, no es borracho, no es drogadito, no roba, no le hace trampas a otras personas, pero tiene cosas de ese engreimiento, ese egoísmo por alcanzar el nombre en la ciudad, en el país, por tener reputación de la unción, del poder, de la gloria, de estas cosas que ata a muchos hombres y mujeres de Dios por ir como esta gente equivocados a buscar las cosas que no se tienen que buscar. Porque tú no tienes que decir cuán ungido tú eres. No, tú lo que tienes es que portar al ungido para que el ungido se muestre a través de ti. Pero no lo vas a hacer sin santidad, sin separación, sin consagración. Por eso en el tabernáculo de Moisés, antes de entrar al lugar santo o al santísimo, había un lavacro, tenía agua limpia, representación de la palabra. Tenemos que, la santidad se tiene que buscar a través de la palabra. Eso no te puedes poner a pelear con tu yo, porque vas a perder. Pero la palabra sí te puede limpiar. Por eso el Señor dijo: no necesito sino limpiarle los pies, porque todo lo demás ustedes están limpios. Porque los pies marcan por dónde caminamos. Eso es lo que hay que limpiar. Por dónde estamos caminando. Lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Entonces ahí es donde la palabra juega un papel muy importante. ¿Qué nos demanda la palabra para que nosotros tengamos que enderezar el camino para ir a ese Dios santo? Si deseamos presencia, tenemos que entender que a quien estamos buscando es santo, es justo. Sí, que es amoroso, sí, pero porque es amoroso y dio la vida por ti, no va a dejar de ser santo, ni va a dejar de ejercer su justicia. No. Te decía el capítulo anterior que gloria a Dios porque tenemos entre nosotros y la justicia de Dios la cruz. Si no, así como en el Antiguo Testamento, ¿cuántos miles no hubiéramos muerto ya? Entonces, esta gente cuando vio que ellos no alcanzaban
el nivel de petición del Señor para estar delante de Él, dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo y tan poderoso? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? O sea, ¿qué pueblo está preparado para recibir a este Dios que demanda tanta santidad, tanta pureza? O entre otras palabras, ¿o contra quién irá cuando se aparte de nosotros? ¿O a quién se lo enviamos que esté preparado en santidad para que no le pase nada como a nosotros? Ese es el detalle. El cambio que viene para la iglesia va a demandar una iglesia con tanto temor de la santidad de Dios, y que el acercarse a Dios no es decir palabras y ordenarle como si Él fuera el mandadero, el paje, y que Él tiene que hacer y tú dijiste, y como tú dijiste, tú lo vas a hacer. Estamos delante del Dios todopoderoso, Yahweh, el santo, santísimo y 3 veces santo, lleno de gloria, donde sus ejércitos se lo dicen en canto continuamente. O sea, si nosotros queremos entrar a ese nivel de presencia, tenemos que separarnos. ¿De dónde, profeta? Gracias por preguntarme. Del sistema del mundo, de las cosas que el mundo desea tener, de las cosas que la gente que no conoce a Dios llena de expectativas su mente por conseguir. De eso tenemos que apartarnos para solamente buscar las cosas de Él, porque nacimos llamados por Dios para este tiempo. Y lo más maravilloso es que buscando esa santidad para ir a su presencia, aunque somos imperfectos, aunque no lo vamos a lograr a la perfección que te lo estás imaginando, el solo hecho de temer a Dios, de temer pecar, porque sabemos cuando vamos a pecar. Sabemos cuando nuestros ojos se están posando indebidamente en lo que va a traer tentación para pecar. Sabemos cuando nuestros oídos se están acercando a la tentación para pecar. Cuando hablamos, sabemos qué palabras nos están llevando al camino de la tentación para pecar. Entonces, la pureza y la santidad no es que seamos perfectos como nuestro Señor Jesús. Solamente lo vamos a lograr cuando partamos de este cuerpecito y estemos con Él. Pero mientras tanto, vamos a temer pecar. Que seamos como esa gente que iba al lavacro y se lavaba las manos y los pies todos los días para entrar al lugar santo, revisando qué habían hecho con sus manos y por dónde habían caminado. Eso es muy importante, porque esta gente pagó muy alto precio por buscarlo equivocadamente. Entonces, cuando ellos dicen, ¿a qué pueblo se lo enviamos que no le pase nada? Porque a nosotros nos ha ido muy mal. Entonces dice el versículo 21, y enviaron mensajeros, no le habían comunicado a nadie. Lo tenían egoístamente para disfrutarlo solamente a ellos y no compartirlo con nadie. Otro principio. Yo no sé cómo buscar la presencia con mis razones, pero aquí tengo el manual que me dice cómo tengo que hacer para ir a esa presencia. Tu Biblia, la palabra del Señor, esta es la que dice regla por regla cómo se hace y cómo hombres lo lograron. Este es nuestro manual. No hay razones de hombre, pero hay pensamientos de Dios que dice, si lo haces, yo me dejo ver. Si tú haces esto, yo me voy a dejar ver, te voy a hablar, te voy a decir el mejor camino. Los pensamientos que tengo para ti, que son mucho más superiores de lo que tú puedes pensar o imaginar. Ahí está el manual. Y dice el versículo 21 de capítulo de Primera de Samuel,
que enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriajerim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Le vinieron a decir 4 años, 2 meses después de que tenían el arca, tratando de que la unción viniera con ellos y la gloria viniera con ellos, para ellos solos. Ahora, cuando no la encuentran y no pueden y saben que tienen que soltarla, entonces mandan mensajeros a decirle al pueblo, a una aldea que estaba a 13 kilómetros de ellos. Dice: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con vosotros. Había otra aldea de levitas. Esto indicaba que al ellos enviar a los mensajeros, ellos solo pensaban en quedarse con el arca donde querían tomar la gloria y la presencia, sin contarle al pueblo de Israel que ellos lo tenían, ser bendecidos ellos solamente, porque todo el que vive en presencia es bendecido en todos los niveles de su vida. Y lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace por ti, porque tú lo portas a Él. Si tú tienes la presencia de Dios, donde tú pisas, pisa Dios. Donde tú pones la mano, la coloca el Señor. Donde tú hablas, le permites a Dios que hable. Pero también escucha como Dios oye y como Dios te habla. Mira como Dios ve. ¿Ya? Entonces, a pesar de que estuvo 4 años y 2 meses con ellos, lo cual se encuentra registrado en la Biblia, y lo podemos ver de esta manera, estuvo 7 meses con los filisteos. Porque en 1 Samuel 6:1 dice: el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Ya? Y cuando David la quiso llevar, que lo hizo mal, estuvo 3 meses en casa de Obed-edom. Quiere decir que ahí tiene 10 meses. Y si le sumas 2 meses más, es 1 año. Más 4 que ellos lo tuvieron, son 5 años. Pero luego estuvo 20 años con un levita. Y 40 que Saúl nunca lo buscó, son los 65 años que Israel pasó sin el arca. Pero lo vamos a ver a poquito, porque me interesa muchísimo que tú sepas cómo Dios pide que le busquemos y la bendición tan impresionante que hay de estar en presencia. Todo lo que tú has tratado de hacer por meses, por años, y no lo has logrado, una vez que la presencia llega a tu vida, las cosas se alinean, porque comienzas a caminar en el plan trazado por Dios para tu vida, en donde solamente la voz que quieres escuchar es la de Él. Y en la medida que todo se va nivelando y todo va cogiendo balanza y todo va cogiendo nivel, menos tú quieres tomar de lo que el mundo ofrece, el internet, la televisión. ¿Por qué razón? Porque estás en una frecuencia mucho más elevada que esa. Por eso a veces pasan meses aquí en mi casa, en donde no sabemos noticias de nada. Porque lo más importante es la frecuencia con Dios. Porque tú no sabes en qué momento Él te va a lanzar una bandera de cuadros para si te ganaste, o una bandera verde para si te sale a correr, o la amarilla para, por ahí no sigas. Eso es maravilloso. Más los 3 meses que permaneció en el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Imagínate esto. 3 meses estuvo en la casa de este hombre. Y Dios bendijo, prosperó, sobreabundó a este levita, que no fue tenido en cuenta en ningún momento de los primeros pasos que tomó el rey David para traer el arca. Lo mandó a su casa por accidente para David. Pero era un plan de Dios para enseñarle que como Dios a aquellos que no son tenidos en cuenta por nadie
pero que lo buscan a Él, Dios los levanta. Porque ese es el fin de la presencia. Tú puede que no le sirvas a ningún líder en ninguna parte en la congregación en que tú estás. Pero si te toca a Dios, si Dios pone la mano sobre ti, no importa que te deseche. Dios va a enseñar, así como lo hizo con José y con Josué y con Moisés y con David, que si la mano de Dios está sobre ti, todo comienza a sobreabundar. Ahora, cuando queremos mirar los tiempos que te estaba hablando, mira, con Obededom estuvo 3 meses, 4 años, 2 con los de Besamés, 7 meses estuvo con los filisteos, pero estuvo 20 años cuando la gente de Besemes se la mandó al pueblo que estaba cerca, a los 13 kilómetros, y estuvo con el levita Eleazar. O sea, esta gente trabajaba en el tabernáculo que había levantado Moisés. ¿Cuál fue el problema? Que con Elí se desprestigió el servicio al Señor. Entonces mucha gente se apartó porque no se hizo como Dios lo había implantado. Pero ahora este levita se da cuenta en este momento que lo recibe y que es designado para atender el servicio a la presencia de Dios, lo que le pasó a los otros. Y le fue contado lo que le pasó al amigo del rey David cuando quiso tocarlo. Entonces se llenó de temor. No, yo no estoy preparado, yo no soy puro, yo tengo muchos defectos, tengo muchos errores, lo mejor es que coloquemos este cajón por allá quieto y no, yo no me atrevo ni a tocarlo, ni a pasar siquiera cerca de él, porque me puede hacer daño, me puede matar, yo no me quiero morir. O sea, cuando usted no quiere morir a la vida que tiene o ofrece el sistema de este mundo, la presencia no es para ti. Yo lo siento, mi hermano y mi hermana, pero la presencia es para gente que quiere cargar su cruz, sacrificar todas las cosas que el mundo ofrece a cambio de la presencia. Entonces, como nos enseñaron un evangelio muy distinto a esto, este mensaje choca mucho. Lo que no entienden es que cuando tú eres un buscador de presencia, porque eso hay que tener fuego por dentro para esto, hay que quemarte a las entrañas. Esto es algo que no te deja pensar, no te deja dormir muy bien. ¿Por qué razón? Porque la deseas, porque la anhelas. Cuando te llega la presencia, Dios te da más de lo que aún inclusive tú pensabas tener, porque eso es lo que hace Dios. Dios, el deseo de Dios es bendecir a sus hijos. Esa es la bondad de nuestro Dios, ¿ya? Y estuvo 20 años con el levita Eleazar, quien no quiso pagar el precio de consagración y prefirió dejarla quieta y solo mirarla por 20 años, estando Dios disponible para él y para toda su familia y para todo el pueblo, la aldea donde él estaba, por no tener que cambiar cosas, hábitos religiosos en su vida. Tener que desechar cosas que no funcionan, que no te trae la vida abundante que el Señor Jesús nos ofreció. Y en aquel tiempo la ofrecía igual el Señor, porque si no, Obededom no hubiera sido tan bendecido en esos 3 meses. Todos esos hábitos religiosos que no sirven para nada, que no hemos aprendido, sino que son muletas para tapar cosas, para disfrazar cosas como si las tuviéramos cuando no las tenemos. Tenemos que dejar esa falsa humildad. No las tenemos, no las tenemos. Vamos a buscarlas, sí. Somos imperfectos, sí. Pero Dios nos dio un camino. Vamos a buscarlo. Vamos a pelear por ella, sí. Profeta, pelear, sí. La pelea es contigo mismo.
Tenemos que quitarnos esas etiquetas que nos han puesto por tiempo y que impiden que nuestro Dios fluya. Hábitos religiosos y cumplir lo que Dios quería. Jamás probó este levita las mieles de su presencia, aunque Dios estaba disponible para él. Prefirió su confort. No, no, no. Yo sigo como yo he estado toda mi vida. Yo no voy a permitir que quiera hacer algo para este Dios tan santo y poderoso y me mate. No, 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 no. Y esto sumado a lo que la gente de Besebes tuvo, siguieron los mismos pasos. Ya, hermanos, la justificación y la santidad son muy importantes para estar en su presencia. ¿Por qué razón? Usted tiene que saber que en el Señor Jesús fuimos justificados, pero tiene que saber que aunque somos imperfectos, la justicia de Dios en el Señor demanda un arrepentimiento. Arrepentimiento no es lloriquear y decir que no lo va a hacer más. Arrepentimiento es no hacer más lo que a Dios no le gusta. Esa es la manera, ¿ya? Porque si nosotros queremos que se enseñe el poder y la gloria de su presencia, tenemos que hacerlo. No podemos seguir jugando a la espiritualidad cuando no la tenemos, ¿ya? Cuando estuvo con los filisteos, ellos quisieron adornar su conquista. Sabía que ahí había muchas arcas, en esa arca había mucho poder, pero lo trataron como los dioses que no se movían. Los otros quisieron curiosar, investigar cómo ellos alcanzar en su fuerza la gloria. Y el otro no quiso hacer absolutamente nada por temor a morir y prefirió con las cosas que él hacía. Ahora miremos cómo durante los 40 años de Saúl, quien jamás buscó al Señor como lo debería hacer un rey, los 40 más los 20 más los 4 años y 2 meses, los 3 meses con ¿cómo que se llama? Ya me olvidó este hermano. Con Obed Edom. Y los 7 meses con los filisteos dan 65 años. Y si a esos 65 años le sumamos los 40 años de Elí de mal manejo, en donde el Señor dijo que la palabra escaseaba en el templo, porque en el templo se comenzaban a hacer cosas horribles con sus hijos. Dice que se acostaban con las mujeres que servían en el templo, y las mujeres eran las que llevaban la leña y el agua para hacer las ofrendas. ¿Y qué contar con las ofrendas? Entonces la gente perdió el valor por todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios. ¿Ya? Por generaciones, sin conocer lo que era la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Pero el Espíritu Santo de Dios siempre trabaja, aún en los momentos más difíciles. Ahora mismo hay muchas familias con expectativa, aunque tengan fe, no saben qué van a hacer ahora que salgan allá afuera. Pero hay otros en la fe que saben que no importa que los hayan botado de su trabajo, allá afuera Dios tiene uno para ellos y mejor. Una fe con obra es tan importante, ¿ya? Pero el Espíritu Santo comenzará una obra de capacitación con los que tienen el llamado a servirle y Él se va a disponer a enseñarles para consagrarlos, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Por esa razón, aunque Elí estaba mal, el Señor comenzó a trabajar con el niño Samuel, ¿ya? Y lo fue trayendo, porque de eso se trata, ¿ya? De que nos le permitamos a Dios que haga su trabajo con nosotros. Es algo que hace la palabra y el Espíritu. Estamos en un tiempo tan maravilloso que yo veo venir hombres y mujeres que posiblemente no tengan
ni un puesto, ni un título en una congregación, pero que van a ser buscadores de presencia en su casa y de pronto estando sentado en tu congregación, Dios va a comenzar a explotar su gloria. Porque esto, si Dios va a hacer un cambio, lo va a hacer con todos aquellos que se dejen usar. Y no necesariamente tienes que ser un ministro. Yo pienso que todos estos tabernáculos de David se van a empezar a levantar dentro de las casas. Ya tenemos que ser un pueblo de Dios que tenga hambre por su presencia y por su palabra. Tenemos que dejar esa manía de que el que tiene que estudiar es el pastor, el que tiene que prepararse es el pastor. Dependemos de la unción del pastor. Entonces, si el mensaje no te gusta, no es la culpa del pastor. No, el pastor es solo un guía para llevarnos a lo que Dios le dice que necesitamos. Pero tú puedes, como Él, ir directamente al Señor. ¿Por qué no consultas al Señor directamente? Si sobre ti está la misma sangre que sobre tu pastor. El mismo Espíritu Santo que tiene tu pastor lo tienes tú. ¿Cuál es la diferencia? El hambre que Él tiene por Dios y el no hambre que nosotros tenemos. No, tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Es un momento muy importante para la iglesia. El Señor va a restaurar todas las cosas y ha prometido que va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y cuando estemos más adelante mirando el tabernáculo de David, vamos a mirar que no era sino fiesta para Dios. Una cosa impresionante, de ahí salió la mayoría de los salmos. Cómo esta gente danzaba, cantaba, adoraba, le salía de ellos. Y no era uno. Él formó un grupo de 280 y tantos. Se turnaban cada 8 horas. Y sé que el rey David estaba hasta 2 y 3 veces en esos grupos. Pero de eso seguiremos hablando la próxima semana, porque es bien importante que nosotros miremos ahora el ejemplo que forma la enseñanza, el centro de esta enseñanza. Cómo David, un hombre con ese amor por Dios, con ese deseo por su presencia, un hombre que había ya visto la fuerza de Dios sobre él, la fuerza del Espíritu, venciendo fieras, venciendo a Goliat, venciendo en batallas, usando su misericordia para perdonar a Saúl y lo tuvo 2 o 3 veces para él matarlo, se defendió de los acechos de él y todo con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo. Como él, teniendo esa hambre por Dios, se equivocó al buscarlo mal. Ese es un ejemplo registrado en la Biblia. Por eso es la importancia de que leamos las Escrituras. Ya, el lunes que viene vamos a estar hablando de cómo empezó David erradamente a buscar su presencia, cómo después corrigió las cosas y cómo pudo lograr que Dios estuviera complacido con que él lo pusiera en 4 varas con toldas de cuero, un asiento que trajo una silla al frente del arca y hablaba con Dios como tú con un familiar, como tú con tu esposa, tus hijos. Y eso es lo que Dios desea, porque si Él lo quiere reparar, si Él lo quiere restaurar, es ese sistema para la iglesia. Por eso no me cabe ninguna duda que aunque parezca imposible que la metodología de la iglesia va a cambiar, si está escrito, yo lo creo. Ahí se basa mi fe, en lo que está escrito. Bueno, mis amados, que tengan un bonito fin de semana. Los espero el lunes a las 8 de la noche. Corre la voz, porque es bien importante esto, porque esto es profético, está escrito. No porque me lo haya inventado, está escrito y Dios dice que lo va a hacer. Ve a tu congregación, no dejes de ir. Yo sé que hay restricciones. En algunos países hay que meter los zapatos hasta en cloro.
para entrar. Bueno, pero ve, gózate, disfruta a tu Dios. Si hace meses que no lo haces, hazlo. Y para los que lo hacemos de continuo, también es un tiempo para ir. Así, mis amados, que mi Señor me los bendiga, que el Espíritu Santo los ilumine y que estas palabras proféticas para este tiempo, mis ojos y los tuyos las puedan ver realizadas. Porque yo no manejo los tiempos de Dios, los maneja Él, pero sí sé que va a suceder. En el nombre de mi Cristo Jesús, amén y amén.